Durante el fin de semana yo hubiera apostado mucho dinero a que este lunes de Agenda Económica PM estaría marcado por tensas y fuertes reacciones a lo sucedido entre Estados Unidos e Irán, específicamente desde el sábado en la tarde-noche. Pero a sorpresa mía, y yo me atrevería a decir a todo el mercado, prácticamente no hubo cambios de relevancia luego de que subieran las tensiones en el Medio Oriente. De hecho, vamos a revisar lo que pasó con el petróleo, que fue el primer índice que uno se vino a la mente que se iba a disparar, tanto el barril WTI como el Brent, luego de que Estados Unidos atacara las instalaciones nucleares en Irán. Sin embargo, fíjese cómo fue este lunes. El día partió con una leve alza a $75 el barril, más o menos 1%, 1,4%. Pero se mantuvo así, sin grandes cambios, incluso bajando durante prácticamente toda la mañana. Ahí lo vemos cómo fue avanzando. Eso fue durante la mañana también, en madrugada. Fíjense, prácticamente sin grandes cambios, como si no hubiera pasado nada en el Medio Oriente. Y de hecho, tipo 11:45, llegando al mediodía, cuando se supo de los misiles lanzados desde Irán hacia la base estadounidense en Qatar, uno hubiera supuesto que ahí sí que se disparara el precio del petróleo. Pero miren, al revés, bajó el precio del petróleo. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las consideraciones que tuvo el mercado, y como vemos acá con el petróleo, para prácticamente no moverse durante esta jornada? Eso lo explica Javier Contreras. Pese al fuerte aumento de las tensiones en Medio Oriente tras la escalada militar entre Irán, Israel y ahora Estados Unidos, los precios del petróleo no han registrado un alza como se proyectaba inicialmente. El mercado energético ha mostrado una respuesta moderada, lejos de los saltos de precios vistos en conflictos anteriores que involucran a la región. El efecto más directo de la guerra en Medio Oriente sería el alza en el precio de los combustibles. Sin embargo, este incremento depende en una buena parte de la respuesta de Irán respecto del bloqueo efectivo del estrecho de Hormuz. Todo esto va a significar que en el escenario global ahora la inflación va a ser mayor, y esta decisión también va a ser compartida para Chile. Al comenzar el horario laboral en Chile, el petróleo WTI y Brent rondaban los $73 y $79 por barril respectivamente, ambos con alza menor a 2% a esa hora. Con el pasar del día, los avances no solo fueron menores, sino que cerca de las 3 de la tarde en nuestro país, la baja de ambos índices era de casi 7%. Contra toda lógica inicial, ni siquiera los misiles enviados por Irán a bases estadounidenses en Qatar hicieron que el crudo subiera de valor. Esta fue una buena noticia para las autoridades. Entonces Chile, aparte del mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, tiene también el propio tipo de cambio, un mecanismo de amortiguación de choque externo. También tenemos un mercado de capitales relativamente profundo que ayuda a que nuestro mercado de capitales local esté un poquito más aislado de fenómenos globales. Uno de los factores que suponía un alza en los precios ha sido la amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, paso por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de crudo. Hasta ahora no hay señales de bloqueos efectivos ni decisiones operativas que afecten la ruta marítima, lo que ha mantenido cierta tranquilidad en los mercados globales. Y que además las amenazas que ya realizó el país respecto de cerrar el estrecho de Hormuz y que ya ha sido aprobado por su Parlamento, probablemente no se lleven a cabo porque gran parte, más del 70% del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz tiene como destino Asia y por lo tanto tiene como destino China, que es un gran aliado de Irán. En vista de la poca variación que ha tenido el mercado, el presidente Donald Trump hizo un llamado en su red social Truth a reforzar la percepción de que las potencias tienen capacidad de contención para evitar una escalada mayor. Todos mantengan los precios del petróleo bajos. Estoy vigilando. Están cayendo en las manos del enemigo. No lo hagan. Pese a este escenario más contenido, la tensión se mantiene en los próximos días, ya que cualquier acción concreta que afecte el flujo por Hormuz o instalaciones clave en la región podría provocar un repunte inmediato en los precios. Por ahora, el mercado reacciona con cautela. Las bolsas de todo el mundo reflejaron exactamente lo mismo que el precio del petróleo. Es como si no hubiera sucedido nada, al menos en cuanto a reacciones del mercado. Revisemos los principales índices bursátiles para que se den cuenta de que prácticamente, reitero, si fuera desde la óptica financiera,
pasó desapercibido el ataque de Estados Unidos a Irán y también la respuesta de Irán. Como vemos, la bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó 0,13%. Hansen de Hong Kong subió 0,67%, mientras que el FTSE de Londres y el DAX de Frankfurt cayeron 0,19% y 0,35%. Un día absolutamente normal y hasta, yo les diría que sin poco movimiento. Ese es el punto, con poco movimiento, perdón. Revisemos también lo que sucedió en Estados Unidos, en nuestro país y también en Sao Paulo. Veamos, el S&P alza de 0,94, lo mismo que el Nasdaq. Un día bueno, pero normal, sin ningún tipo de números que digan que algo sucedió en el ámbito geopolítico. El IPSA de Santiago sí cayó 0,59%, prácticamente lo mismo que el Bovespa de Sao Paulo. Como les reitero, si solamente miramos los números de los mercados, este fue un lunes absolutamente tranquilo. Y eso también se reflejó en el dólar, que estuvo yendo y viniendo en 750, 748, 745. En esos rangos estuvo durante todo este lunes. Y reitero, en ambos casos entonces no hubo prácticamente movimientos anormales. Partamos revisando algunos de los análisis. No tenemos un petróleo subiendo en forma desmedida, pero tenemos, claro, un dólar subiendo o un peso local o la moneda local depreciándose respecto al dólar. Hoy día el gran riesgo que se ve a nivel geopolítico es el probable cierre del estrecho de Hormuz, que por ahí pasa prácticamente alrededor del 20% de la producción mundial de petróleo. Lógicamente tendría implicancias muy negativas en el precio del petróleo. Hoy día, como esa situación hasta el momento no ha ocurrido y hay presiones lógicamente diplomáticas que se comentan de que, por ejemplo, Estados Unidos se habría puesto en contacto con China para que China actúe como intermediario para que Irán no cierre el estrecho de Hormuz, lógicamente le va quitando presión a un probable cierre. El dólar en Chile ha presentado una mayor volatilidad en la sesión de hoy, en un entorno en que el mercado comenzaba a incorporar la incertidumbre tras el ingreso de Estados Unidos al conflicto de Oriente Medio. Observamos que esta medida no generó un tensionamiento alcista, no depreció al peso chileno, principalmente porque se ha atribuido que este ataque que ha realizado Estados Unidos ha sido un ataque puntual y no se esperaría una mayor escalada. Proyectamos que si no vemos una escalada de las tensiones geopolíticas, el tipo de cambio pueda continuar en descenso hacia región de 940 en el corto plazo. Sin embargo, cualquier noticia que presente una escalada del conflicto podría llevar al tipo de cambio a región de 960-970 pesos por dólar. Esos son los valores del dólar. Me parece que había dicho yo en torno a 750, 748. Obviamente eso fue un error de mi parte. 950, 948. Esos fueron los números del dólar en nuestro país este lunes. Queremos seguir analizando cómo vio el mercado la reacción luego del escalamiento del conflicto en el Medio Oriente. Lo analizamos junto al Head de Portafolio Solutions en BTG Pactual, Diego Bobadilla, a quien vemos en pantalla. Diego, gracias por estar en Agenda Económica. Encantado, buenas tardes. Diego, nosotros temprano empezamos a monitorear los mercados y nuestra reacción fue de sorpresa, porque es como que el mercado no hubiera visto o no le dio gran significado e importancia hacia futuro lo que sucedió entre Estados Unidos e Irán y luego la respuesta. ¿A ustedes en BTG también los sorprendió? Sí, la verdad que todos esperábamos una reacción más bien negativa. Nosotros también vivimos un poquito desfasados, ¿cierto? Durante la noche vimos caídas importantes en los mercados, los futuros a las 4 de la mañana, hora de Chile, estaban mostrando caídas importantes. El petróleo llegó casi a $80 el barril en el WTI. Entonces hubo una reacción inicial. Pero a medida que fueron pasando las horas y las reacciones de Irán se empezaron a hacer más templadas, también hay algunas otras consideraciones como las medidas se fueron digiriendo, el mercado se fue calmando y eso fue generando que durante la noche las bolsas se fueran recuperando. Y lo que estamos viendo hasta ahora, lo que vimos al cierre, ya es un poco el final de la historia. Pero durante la noche sí tuvimos algún tipo de reacción y a medida que fueron saliendo más noticias como las que conocimos en la tarde, esas reacciones se fueron mitigando. ¿Hay alguna posibilidad también de que el mercado fuera asimilando los días previos
esta decisión de Estados Unidos? Porque más o menos se sabía que era una opción probable que Donald Trump decidiera hacer incursiones contra las instalaciones nucleares de Irán. Entonces, ¿puede ser también esa una razón de que los precios se fueron ajustando previamente, anticipando esta posibilidad? Yo, la verdad, por el lado nuestro no lo vemos tan así, ¿eh? En general, las valorizaciones hubo algo de corrección de mercado previamente, pero no una corrección masiva o una caída fuerte de acciones, ni cerca, por ejemplo, de lo que vimos después del Día de la Liberación, donde vimos caídas muy significativas en los mercados financieros, porque había un impacto en el comercio internacional muy grande. Yo diría que las reacciones iniciales fueron tímidas y yo creo que en general, ¿por qué los mercados hoy día no están recibiendo un golpe mayor? Es porque se han desactivado dos cosas. Una es que la reacción de Irán está siendo más medida dentro de lo que Irán puede hacer. Entonces, el estrecho de Hormuz efectivamente no afecta solamente a Estados Unidos, sino que a todo el resto del mundo. Por lo tanto, también afecta a aliados de Irán, como es el caso chino, en que no estarían buscando que ese estrecho se cierre. Por otra parte, los aliados de peso que pudieran incorporarse al conflicto, en el caso ruso, nuevamente chino o de Pakistán, también están descartados. Por lo tanto, se les cierran un poco las alternativas a Irán dentro de lo que puedan hacer ellos internamente. Y luego, dentro de la reacción más amplia, en general, la producción de petróleo, pensando en Estados Unidos, ha sido más abundante y dado el gobierno que está hoy día, hay más presión al aumentar la producción y también se va descartando un escalamiento del conflicto que genere presiones inflacionarias o un petróleo más alto que derive después en presiones inflacionarias. Entonces, yo diría que hay una especie de pausa en los peligros más inminentes o que pudieran afectar más el comercio global. Por lo tanto, algún tipo de chispa adicional, problema que puede surgir, podría generar nuevas caídas en los mercados financieros. Sí, el lunes también pasó algo bastante particular. Hasta antes de los misiles que Irán envió a la base estadounidense en Qatar, el petróleo, tanto WTI como el Brent, estaba subiendo levemente, 0,30, 0,40%. Pero una vez que se conoció eso, el petróleo empezó a caer, y bastante. Ahora Exacto. Lo que estamos conversando, entonces la lectura correcta es que el mercado ve que esa es la respuesta de Irán y no más, por lo tanto está leyendo que se descarta que se cierre el estrecho de Hormuz. O sea, hasta ahora sí, sobre todo por la relación con China y que para ellos mismos también es una medida súper dura. De hecho, no la han tomado en 40 años, ha sido una amenaza latente, pero que ellos no han aplicado. Efectivamente, la respuesta de Irán al atacar este puesto en Qatar, donde los misiles fueron interceptados, es muy similar a la respuesta que tuvo inicialmente a los primeros ataques de Israel, donde mandaron una batería de misiles que fue bastante lento, gran parte fueron interceptados y de hecho se demoraron varias horas en llegar a territorio israelí. Entonces es una situación similar en que pareciera que es una respuesta más protocolar, donde busca tener algún tipo de represalia, pero algo que no genere una reacción fuerte de Estados Unidos, y eso el mercado lo lee como una desescalada del conflicto por parte de Irán. Y dado que Estados Unidos ya hizo un ataque muy potente donde quedaron ellos como encima, digamos, en la escalada de ataque, pareciera ser que llegaríamos al final. Eso es lo que está leyendo el mercado hoy día y esa es la razón por la que una vez perpetrado ese ataque, el petróleo tiende a bajar y no a subir. Diego, antes de terminar, me gustaría que puedas darle una recomendación a las personas que nos están viendo. No estoy refiriéndome a que tomen posiciones en medio de esta tensión geopolítica, que obviamente es algo negativo, pero sí alguna recomendación en cuanto a si mantengan sus estrategias de inversión tal y cuales como estaban hasta el viernes, que no se haga algún cambio muy importante en base a estas informaciones que van cambiando minuto a minuto, porque eso es generalmente lo que especialistas como tú recomiendan, que las decisiones se tomen fríamente y no hacer cambios rápidos en base a una coyuntura en particular. Sí, yo creo que lo que mencionas tú es clave. Primero, tener un plan y una estructura de inversión.
que esté basada finalmente en cómo funciona la economía e ir aprovechando el funcionamiento general de la economía para ir capturando eso y generando retorno a las inversiones. Entonces, tener un plan bien desarrollado, idealmente asesorado por expertos en esa construcción. Y luego en el margen, ¿cierto? Muchas veces uno da recomendaciones y pareciera que fueran para la cartera completa o para una gran parte del patrimonio, pero normalmente las recomendaciones tácticas son para porciones más bien pequeñas. Y si vamos a esas recomendaciones tácticas, yo creo que es interesante notar que hay volatilidad, hay riesgos hoy día que no están materializados, tenemos datos avanzados de información a nivel global que vienen un poco deteriorados, y esto tiene relación con que hay incertidumbre. Tanto este tema de la guerra, aranceles por otra parte, y en ese sentido, en un ambiente revuelto, llamar a la cautela, favorecer más activos de deuda, más activos refugio, en ese margen que hay de espacio de movimiento, tratar de centrarse ahí y también inversionistas más conservadores que estén entrando al mercado, privilegiar más la deuda, las tasas tan atractivas, como para aprovecharla sin tener que tomar riesgos innecesarios en un ambiente muy volátil y que le queda bastante tiempo. Pasan los años, están los conflictos y la renta fija sigue siendo muy atractiva, tal como lo menciona Diego Bobadilla, Head de Portafolio Solutions en BTG Pactual. Te agradezco por estar con nosotros este lunes, Diego. Que esté muy bien. Encantado, que esté muy bien también. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les cuento que por diversos factores los gastos comunes van a empezar a subir inmediatamente en nuestro país. Y además les cuento que de todas las regiones de nuestro país, solamente una cayó en su actividad durante el primer trimestre. ¿Cuál? Se lo cuento al regreso. Si este lunes no subieron los precios del petróleo, lo que sí van a subir son los valores de los gastos comunes. Son varios factores que hay simultáneamente y todo lo explica María Luisa Carrión. Una aliada a las cuentas familiares que vuelve a convertirse en una preocupación. Si ya estamos acostumbrados a que los gastos comunes suban un 30% cada año entre los meses de junio y agosto, este invierno tendremos que enfrentar otra alza asociada al aumento en el salario mínimo y al incremento de las cuentas de la luz. Estos dos factores son los que inciden fundamentalmente en la alza que se está proyectando, y lo que se visualiza respecto a las alzas anteriores, tenemos hoy día acumulado hace un año cerca de un 10%, principalmente por los mismos motivos que se han ido suscitando. Durante el periodo de invierno también visualizamos alzas en los gastos comunes respecto a la calefacción. Según cálculos de Edifito, hablamos de un alza de 2,3% que se reflejará este mes y que se suma a otros gastos frecuentes del segundo semestre, aguinaldos en fiestas patrias y Navidad. Durante el invierno del año pasado, según datos que entrega Comunidad Feliz, en promedio los gastos comunes de la región metropolitana bordeaban los 128.000 pesos. Ahora, y sin el alza pronosticada, se encuentran en 130.000. No es solo el tema del gasto común, pues como la vida diaria. Si tú vas al supermercado, está todo mucho más caro. Vas a una feria también, las verduras están ultra caras. Entonces uno va haciendo como ajustes y va ahí como seleccionando productos. Sube el sueldo mínimo, sube todo. Entonces usted, en vez de tener más poder adquisitivo, siempre queda con el mismo. Los gastos ya no alcanzan, está muy difícil. No solo el tema de los gastos comunes, también los arriendos han subido harto, entonces está difícil. Difícil porque son varios factores los que se suman y agobian el presupuesto familiar. Expertos entregan consejos. El más común es tener un fondo de reserva que ayude para las épocas más complejas. No hablan de grandes montos. Podría ser de 2 o 3 mil pesos por departamento y así generar un ahorro suficiente que alivie los gastos comunes durante el invierno. Del alza de las cuentas de la luz y el incremento en el sueldo mínimo, es este último el que más influye en las comunidades. Por ejemplo, hay comunidades que ven un conserje nuevo todos los meses porque por A o por B se van y todo esto representa un finiquito. Entonces, claro, el aumento eléctrico, sí, la luz me puede aumentar un consumo total del edificio a 3 millones, 4 millones, dependerá mucho de la comuna y de ciertos factores como la distancia del edificio con la central eléctrica, pero el tema de las personas siempre es un ítem que todos tenemos que estar pagando y allí no depende de nada, depende de si la gente que entra se mantiene
o no se mantiene y tengo que pagar horas extras, reemplazos o finiquitos. Gasto que no se puede pasar por alto. Junto al dividendo o el arriendo es uno de los más fuertes para las familias. Nuevo aumento que presionará la billetera y que obligará a reordenar el presupuesto. Antes de la pausa yo les dije que una sola región del país no creció durante el primer trimestre. ¿Cuál es? Lo vemos a continuación. Bueno, ustedes ya lo pueden ver en el titular. Tarapacá, fíjense, es la única región que tenemos ahí la barra negra a la izquierda, que significa una caída. Y una caída bastante fuerte, 15,4%. Así lo informó el Banco Central, que desde hace algunos años es quien informa el crecimiento por región. Antes lo hacía el INE, ahora lo hace el Banco Central. Bueno, según el Banco Central, esta caída de 15,4% en Tarapacá es principalmente por una menor producción de cobre. Como vemos, la región que en el otro extremo, y no solamente geográfico, sino que también de crecimiento, la que lidera fue Aysén, 8,5% de avance entre enero y marzo, luego viene Atacama con 7,7% y luego Magallanes con 6,1%. ¿Cuál es la región que mejor refleja en cuanto a los números el crecimiento de Chile? Entre la metropolitana y Valparaíso. Recordemos que Chile creció más o menos 2,6% en el primer trimestre. Bueno, la metropolitana creció 2,4% y Valparaíso 2,7%. Esto es lo que quisimos contar este lunes en Agenda Económica PM. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.